Aviso. Las opiniones vertidas en este video constituyen opiniones personales de quien las emite. Se basan principalmente en la interpretación sobre sentencias emitidas por tribunales federales, por lo que no debe ser considerado como un punto de vista totalmente técnico. Se recomienda acudir a un especialista en la materia, consultar doctrina especializada o revisar directamente la fuente. Soy la licenciada Melanie Olvera y el día de hoy tenemos la compañía del maestro en Derecho Joaquín Ríos Sandoval. Y bien, el día de hoy acompáñenme a ver cómo es que funciona de manera más sencilla el mundo jurídico en que nos encontramos. El día de hoy analizaremos la contradicción de criterios 208/2023 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí cabe mencionar que la contradicción de criterios, lo que en aquel entonces conocida como contradicción de tesis, consiste en resolver qué tribunal colegiado tiene la razón cuando al momento de realizar un ejercicio interpretativo, estos llegan a tener conclusiones diferentes. Aquí, en el presente caso, la contradicción versó sobre dos sentencias de amparo. Una fue emitida por el segundo tribunal colegiado décimo circuito en el estado de Veracruz y el otro fue emitido por el segundo tribunal colegiado trigésimo circuito en el estado de Aguascalientes. Y bien, maestro, ¿nos podría indicar, por favor, en qué consistió la denuncia de contradicción de criterios, por favor? Claro que sí, abogada, con mucho gusto. Primero, es necesario que entendamos en qué consiste el divorcio sin expresión de causa o divorcio incausado. Cuando una de las partes ya no quiere continuar con el matrimonio, es su derecho divorciarse. Esto incluso aunque medie oposición de su pareja. Por esta razón es que existe el divorcio sin causa o el divorcio incausado. Ahora bien, ¿este divorcio puede nulificarse? La respuesta es sí, y de hecho este fue el punto de toque de los tribunales colegiados de circuito, ya que mientras uno manifestó que ante un indebido o mal emplazamiento tendría que nulificarse el divorcio, el otro tribunal llegó a un criterio distinto, es decir, que tendría que subsistir el divorcio y únicamente volver a reponer el procedimiento en las cuestiones inherentes a él. Por ejemplo, lo que es alimentos, guarda y custodia, lo que es la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué tribunal tiene la razón? Si hubo un mal emplazamiento, ¿tiene que nulificarse también el divorcio? A pesar del mal emplazamiento, debe de subsistir el divorcio. ¿Cuál es tu opinión, abogada? Prácticamente antes se necesitaba una causa que fuera relevante para que el juez pudiese otorgar una demanda de divorcio. Pero como hoy en día sabemos que no solamente las leyes, sino el propio derecho va cambiando, se va transformando y va evolucionando. Ahora, hoy en día solo basta con tan solo el consentimiento de una sola de las partes de los cónyuges para que se pueda llevar a cabo. Como bien sabemos, otro ejemplo claro es que en aquel entonces prácticamente no estaba aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero hoy en día la legislación mexicana lo ha aprobado precisamente gracias a esos cambios y transformaciones que ha tenido las leyes y el país precisamente en estos casos. Y pues bueno, hoy en día esto es algo positivo que se puede aportar en la sociedad en cuanto a respecto también de los matrimonios. También para que entendamos un poco este tema, es necesario explicar las diferencias entre una falta de emplazamiento y la nulidad de emplazamiento. Primero, el emplazamiento forma parte del derecho humano al debido proceso y es la parte más importante de todo procedimiento judicial, ya que consiste en que a través de el actuario o notificador te van a entregar una demanda y tú vas a saber por qué te están demandando, así como los documentos que sustentan esta demanda. Con este acto procesal tú tienes derecho de saber qué se te demanda y con base en qué. Por esto mismo el emplazamiento es la parte más importante, ya que después de este acto procesal tú tienes el derecho a contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas, hacer alegatos e incluso interponer recursos procesales. Por eso esta parte es extremadamente importante. Sobre esto tenemos lo que es la nulidad del emplazamiento. ¿Cuándo acontece? Cuando, por ejemplo, se hace el emplazamiento pero no se hace conforme lo establece la ley. En este caso, lo procedente es hacer un incidente de nulidad de emplazamiento por defectos en el mismo. Un ejemplo para que entendamos esto es que vaya el actuario un día sábado a notificarte
cuando el juez no autorizó días y horas inhábiles. Por ese motivo, él, a pesar de que te notificaron la demanda, tiene que volver a hacerse el emplazamiento para que se haga conforme la ley lo establece. Esto es a diferencia de la falta de emplazamiento. La falta de emplazamiento es cuando de plano tú jamás te enteras que hay una demanda en tu contra y puede darse por diversos factores. El primero de ellos es que el abogado haya corrompido, haya sobornado al actuario para que no se lleve a cabo. Otro ejemplo es que el actuario ni siquiera acude al domicilio a efectuar debidamente el emplazamiento. ¿Cómo se subsana esta irregularidad? A través de un amparo. Uno va e ingresa un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, alegando que nunca hubo un emplazamiento y nunca tuvo conocimiento de ese procedimiento judicial en su contra. A este amparo se le denomina técnicamente como juicio de amparo por persona extraña a juicio por equiparación. Entonces, esta es la causa legal que hay que interponer en caso de que no se lleve a cabo adecuadamente el emplazamiento. Pues como lo que usted comentaba, abogado, prácticamente en estos casos es inclusive hasta culpa del actuario, precisamente porque él tiene el deber, y eso es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta, porque el actuario es en aquel que recae precisamente en donde dice, oye, ¿sabes qué? Te vengo a notificar que estás demandado y aquí tienes este plazo para que tú puedas defenderte. Entonces, en este caso, si se llevó mal o se llevó indebidamente el caso de la notificación, pues prácticamente es tanto como culpa del actuario, tanto como culpa del abogado por no ser diligente en su caso. Aquí yo lo que puedo decir es que prácticamente las autoridades administrativas no solamente deberían de inspeccionar, sino de investigar y en su momento ya sea sancionar u otorgar el despido del cargo de la persona que en este caso ejerzca mal su función, ya que por eso precisamente inclusive hasta las sentencias se ven afectadas por las contrapartes. Entonces esto es un punto muy importante que hay que destacar precisamente para que se puedan evitar este tipo de casos y que bueno, prácticamente las autoridades correspondientes pues se encarguen en este caso de sancionar a quienes no hacen bien su trabajo. Y bueno, el día de hoy prácticamente en el presente caso vamos a ver lo que determinó el Tribunal del Estado de Aguascalientes. Aquí prácticamente como antecedente se inició un juicio de divorcio incausado en el estado de Aguascalientes, pero aquí la demandada vivía en el estado de San Luis Potosí. Prácticamente el divorcio se inició en el año del 2016, pero para el año 2017 se ordenó girar exhortos al estado de San Luis Potosí. Aquí, a pesar de acudir varias veces, no se logró el emplazamiento, lo que el juzgador giró oficios a diferentes dependencias, incluyendo el Instituto Nacional Electoral. Pero desafortunadamente, estos no se llevaron a cabo y no obtuvimos respuesta de ninguno de ellos. Precisamente en septiembre del año 2019 se ordenó emplazar por edictos y hasta el 30 de enero del 2020 concluyeron y se tuvo por perdido el derecho y se ordenó que las notificaciones fuesen por lista de acuerdos. El 30 de enero del año 2020 se decretó el divorcio y se ordenó la anotación en el registro civil en el estado de San Luis Potosí. Aquí en el año 2021 se presentó un amparo indirecto solicitándose nulificar a todo lo actuado. Pero ojo, en este punto quiero hacer un énfasis porque el amparo indirecto no se solicitó porque la expareja quisiera seguir casada, sino porque en este caso se iban a autorizar unos descuentos vía nómina y por esa razón se solicitó el amparo indirecto, precisamente para que los descuentos cesaran y no porque la pareja quisiera seguir casada en su caso. Aquí el amparo indirecto fue negado porque fue debidamente emplazado a juicio a través de dictos. Se acudió al Tribunal Colegiado de Circuito, quien a su parecer prácticamente el emplazamiento estuvo mal efectuado porque no se agotó precisamente el procedimiento de búsqueda exhaustiva. Aquí, además de que en un convenio previo se señalaron 2 domicilios, prácticamente el primero no se llevó a cabo de la forma correcta en la calle correcta y el segundo prácticamente no se agotó, además de que también debieron de girar oficios a dependencias en el estado de Aguascalientes. Aquí, al conceder la nulidad de todo lo actuado por falta de emplazamiento, ordenó que el divorcio también fuera nulificado.
notificado. Aquí, maestro, ¿qué opina usted? ¿Fue correcta la decisión que tuvo el Tribunal Colegiado de Circuito en este caso? El tema es muy complejo, abogada, porque tenemos una persona que necesita una pensión alimenticia y después de 3 años de juicio, de invertir tiempo y dinero, llega el colegiado y dice hay que reponer todo desde un principio. Entonces son prácticamente 3 años invertidos con dinero, esfuerzo que se van a la basura. Ahora bien, ¿quién fue el que tuvo la culpa que estos 3 años se desperdiciaran? Desde mi punto de vista, la culpa sí la tiene el abogado. Nuestra labor como abogados es muy complicada. No solamente que llegue la gente y que te diga, abogado, yo quiero esto. No, uno tiene que hacer un análisis exhaustivo. Hay veces que te llegan con pilas y pilas de documentos. Y lamentablemente uno tiene que ser diligente. Tiene que revisarlo completo e incluso hasta 3 veces para que no se nos pase nada. Y muchas veces también llegan los clientes y les falta documentación y tenemos que conseguirla. Entre más documentos tengamos, tenemos un panorama más general y sabemos cómo debemos de actuar. En el presente caso, si el abogado hubiera sido un poco más diligente y hubiera observado que no se hizo la notificación porque el nombre de la calle estaba mal, se hubiese corregido y tal vez se hubiese evitado esa nulidad del emplazamiento. Ahora bien, también mucha de la culpa la tiene el actuario. Ese actuario que muchas veces no quiere ni hacer su trabajo. Tenemos que ir a una calle, la verdad hace mucho calor, no voy, hago como que sí fui. ¿Sabe qué, juez? Yo sí fui, pero no estaba. Y nunca acudieron al lugar. En este caso también mucha la culpa la tiene el tribunal, porque hay que aplicar sanciones a estos actuarios que no hacen bien su trabajo. Comentaba, por ejemplo, un juzgador cuando interpeló a su actuario: oiga, actuario, usted es la persona más segura del mundo. Pregunta el actuario, ¿pero por qué? Cada vez que usted va a notificar, dice, yo llegué, está una patrulla y le pregunté si ese era el domicilio correcto. Me dijeron que sí. Y usted siempre contesta lo mismo. O siempre tiene suerte de encontrar una patrulla o nunca hace las notificaciones. Entonces, en este punto, sí hay que aplicar sanciones a los actuarios por no hacer bien su trabajo. Ahora, otro punto que también podríamos avanzar es una cuestión muy personal. Está bien que la ley establezca que se nulifique todo, pero muchas veces esta consecuencia trae que el procedimiento sea más engorroso. ¿Por qué? ¿Qué aconseja el abogado? Oye, ya se nulificó el emplazamiento, ahora escóndete, cámbiate de domicilio, vete a vivir a otra parte. O incluso me ha tocado casos en los cuales las personas ponen cámaras de videovigilancia y si ven que llega una persona trajeada o una persona que desconocen, simple y sencillamente no abren la puerta. Incluso han tocado casos hasta chuscos donde cambian la fachada, cambian el zaguán, cambian la puerta, cambian la numeración para que no sean encontrados. Desde mi humilde opinión, ¿qué se podría hacer? A ver, vas a ingresar un amparo indirecto porque dices que no te notificaron. Muy bien, yo juez le pido al juzgado, mándame todo, incluyendo la demanda y los anexos. Tú, quejoso, debes de señalarme unos medios para que pueda ser notificado. Por ejemplo, un número de WhatsApp, un correo electrónico. Entonces, si yo, juez de distrito, nulifico todo lo actuado, pues desde ese momento que se tenga por notificado y para reforzar también que se envíe la notificación por WhatsApp o por correo electrónico. Si se hiciera esta reforma ayudaría mucho, ya que se insiste, después de nulificado todo, la gente se esconde. Entonces aquí ya no habría forma de que se escondiera porque se notifica ya sea por WhatsApp, ya sea por correo electrónico. Esta reforma a la ley de amparo sí ayudaría mucho, ya que avanzaría el procedimiento judicial y sería mucho más fácil que el demandado ya no ponga trabas para evitar que se dé por notificado. Porque prácticamente en este caso que estamos presentando, podría ser hasta un acto de corrupción por parte de los actuarios. Imagínense lo que está diciendo. Entonces, yo pienso y volvemos a lo mismo, que las autoridades correspondientes se encarguen de sancionar e inclusive de despedir de su cargo a aquellas personas que incurran a este tipo de faltas para perjudicar precisamente este proceso de sentencias. Ahora bien, como sabemos, todos los días
las personas, la mayoría de nosotros nos mantenemos comunicados a través de dispositivos electrónicos. Hoy en día, la mayoría de las personas cuentan con teléfonos celulares y con redes de telecomunicaciones que tienen acceso precisamente a cualquiera de plataformas o redes sociales como lo que hoy conocemos actualmente. Volvemos a lo mismo. Existe deficiencia en los ministerios públicos por parte de los funcionarios ministerios, por parte de los actuarios, hasta inclusive por parte de los abogados, porque no se lleva a cabo el debido proceso como lo que acabamos de mencionar. Como hoy bien en día sabemos, y yo estoy de acuerdo con usted, abogado, en que se implementara el uso de las tecnologías precisamente para que en este caso se pudiera llevar a cabo una demanda de emplazamiento y de notificación a domicilio. Yo pienso que a través de estos medios electrónicos sería mucho más fácil que en este caso pudiésemos e inclusive nos ahorraríamos tiempo y recursos. ¿A qué voy con esto? Nos ahorraríamos tiempo porque imagínense, a veces un actuario tiene que visitar más de 3 domicilios por día. Entonces, a veces esos domicilios quedan de polo a polo. Imagínense entonces precisamente si la notificación se le hiciera por medios electrónicos. Ahora, en la parte de los recursos, el actuario pues también gasta gasolina, transporte, etc. Entonces, yo pienso que esta parte nos ahorraría tanto tiempo como recursos y que al mismo tiempo nos facilitaría el proceso. Únicamente estaría en diseñar una página o un programa especial en donde en este caso el demandado metiera precisamente un número de teléfono o una cuenta de correo válida que se pudiera verificar ante un programa o ante alguna institución para que el número se den cuenta que esté dado de alta o que tenga en este caso algunas cuentas activas en donde se le pueda notificar. Ahora vamos a analizar qué fue lo que resolvió el Tribunal Colegiado del Estado de Veracruz. Aquí la pareja se casa en la Ciudad de México, pero la señora se va a vivir al estado de Veracruz. Aquí se inicia un juicio en el año de 2012, pero para el año 2015 prácticamente se decreta el divorcio. Aquí en el año 2020 se interpone un juicio de amparo indirecto y prácticamente esto en el estado de Veracruz, pero se manifestó incompetente, ya que en este caso lo remitió la Ciudad de México, quien también declinó la competencia al Tribunal Colegiado de Veracruz. Y aquí resolvió que quien es competente es el Tribunal del Estado de Veracruz, por lo que tuvo que abocarse al procedimiento. Aquí el juez de distrito de Veracruz otorgó el amparo, ya que de las circunstancias procesales, pues no se verificó que se acudiera a juicio ni que se haya, aunque haya en este caso sido emplazado con las formalidades legales. Aquí el amparo se otorgó para que se declarara prácticamente nulo todo lo actuado y se ordenara el emplazamiento en el domicilio de Coatzacoalcos, que ahí es en donde ha estado por 10 años o prácticamente en su defecto en el domicilio que señaló el juicio de amparo indirecto. Aquí contra la sentencia se presentó un recurso de revisión en el cual el Tribunal Colegiado de Circuito emitió sentencia manifestando que prácticamente el divorcio debería de quedar intocado y solo reponer el procedimiento en cuanto a los demás derechos y obligaciones inherentes al divorcio, como lo que son la liquidación de la sociedad conyugal, entre otros. Aquí prácticamente llegó a esta conclusión porque precisamente para que exista lo que es la sentencia de divorcio sin expresión de causa, se necesita prácticamente 2 cosas. 1, la voluntad de cualquiera de las 2 partes de los cónyuges o bien la existencia del matrimonio. Esto prácticamente de no continuar con la relación marital, por lo que mientras no se encuentren acreditados tales extremos, pues prácticamente no se podrá acreditar el divorcio en ninguna de las etapas procesales. Aquí considerando que este análisis ya lo había efectuado el juzgador de la Ciudad de México y prácticamente por eso es que debía de subsistir el divorcio. Maestro, ¿qué opina usted al respecto? No todos los casos son iguales. En el primer caso, observamos que se presenta la nulidad del emplazamiento con el objetivo de que ya no se le hagan descuentos de pensiones alimenticias a favor del deudor alimentario. Pero en este caso es totalmente distinto, ya que aquí quien obró de mala fe es el abogado. ¿Cómo es que el abogado orquestó que no se llevara a cabo el emplazamiento? Es una práctica muy común, lamentablemente también. En este caso, el abogado señala el domicilio del demandado, un domicilio que es conocido y que tiene un amigo o un familiar viviendo en dicho domicilio. Llevan al actuario, el actuario pregunta en el domicilio si vive dicha persona. Sale esta persona y simula conocerla y simula
que ahí vive, pero que en ese momento no se encuentra. ¿Qué es lo que dice la ley? Hay que dejar un citatorio. Mira, si no te encuentras hoy, yo mañana voy a llegar a la 1 de la tarde para hacer el emplazamiento. Si tú no me esperas, entonces el emplazamiento lo voy a hacer con la persona que me reciba. Esto lo establece la ley. Entonces llega al día siguiente el actuario, toca otra vez la puerta y sale la misma persona y dice, no se encuentra, está trabajando. Entonces la ley permite que se entregue esa notificación con la persona y es como se simula este emplazamiento. A pesar de que el sistema se trate de hacer lo más viable posible, no todo sistema es susceptible de tener fallas. Este es un claro ejemplo. Así como se comete el abuso en la notificación personal, también podría cometerse el abuso a través del emplazamiento vía electrónica, a través de WhatsApp o correo electrónico. Por eso el abogado tiene que ser diligente, tiene que ser ético y evitar ese tipo de actos. Y en caso de que los cometa, debe ser sancionado. Por eso yo siempre he luchado para que nos colegiemos. Si el abogado hace indebidas prácticas, el colegio de abogados lo tiene que sancionar, incluso hasta quitarle la colegiación. Y si no estamos colegiados, no debemos de litigar, porque nuestra labor es tan importante y, como vemos, pueden dañarse derechos humanos, como en el primer caso de que se le quita la pensión alimenticia o como en este segundo caso que se simula un emplazamiento. Y por ello la señora tenía derecho a que se le notifique el deseo de su pareja de no continuar con el matrimonio. El divorcio no solamente es el divorcio, sino también todas las consecuencias inherentes a él. Es decir, después del divorcio va a venir quién se queda con los hijos, cuánto hay que dar de pensión alimenticia, el régimen de visitas, si va a ser una custodia compartida o exclusiva, o también los bienes que crearon durante el matrimonio, cómo se van a repartir, quién se va a quedar con la casa, con el carro, quién se va a quedar viviendo en la casa, o si se va a vender y se va a repartir los bienes, o incluso temas tan importantes como la seguridad social. Hay muchas consecuencias con el divorcio y todo esto se tiene que dilucidar en el convenio que se presente y que obviamente el juez puede o no aprobar, y en caso de que no se aprueben determinados elementos, pues ya entrar a juicio para que el juez decida quién se queda con qué o cómo debe de llevarse a cabo esta disolución. Bueno, prácticamente otros temas que abordó la sentencia también fueron los siguientes. Aquí reitero que para que se otorgue el divorcio solamente basta con una sola de las partes que esté de acuerdo de los cónyuges y pues prácticamente que exista el matrimonio. Y bien, aquí esto se le denomina prácticamente certeza jurídica. Esto consiste que prácticamente una persona debe de saber cuál es su estado civil. Entonces, esto prácticamente para que en base a ello pueda determinar lo que viene siendo lo que quiere hacer con su vida, ya sea por ejemplo si se quiere volver a casar, si quiere vivir en unión libre, en a lo mejor una relación abierta, ¿no? Pero bueno, aquí también asimismo no solo es el divorcio, sino que también el demandado, como ya vimos y como lo comenta el abogado, es que también debe de participar precisamente en el hecho de lo que es la guardia y custodia, en el hecho de la pensión alimenticia, porque todo eso es una parte muy importante. E inclusive también, por ejemplo, el derecho de los alimentos, en este caso la casa o los bienes, a favor de quién se les va a quedar. Inclusive, por ejemplo, si es una persona que se dedicó todo el tiempo al hogar, pues le correspondería un 50% de los bienes, más aparte una pensión alimenticia. Aquí prácticamente esto es lo que denominamos como sociedad conyugal, y aquí en el caso de que se hayan casado por bienes separados, lo relativo a la compensación cuando uno de los cónyuges, como lo mencionaba, se dedicó al 100% al hogar. Aquí también es importante señalar que no solo el divorcio y lo relativo a los bienes o a los menores, también, ojo, es muy importante hacer énfasis en este tema, ya que prácticamente estamos hablando también de beneficios en cuanto al seguro social. Aquí, por ejemplo, ya sea que la persona esté asegurada, ya sea para seguro de vida, para seguro de accidentes, pues esto mismo también le corresponde a la parte del cónyuge. Aquí bien, por ejemplo, también
también, como vemos, son derechos muy importantes. ¿Se imaginan que un día se casen y que su pareja fallezca? Y que un día vayan al Seguro Social a pedir la pensión por viudez y que les digan que usted ya no es la persona o la esposa porque él se volvió a casar. Entonces, prácticamente eso no puede pasar y por ello se debe de decretar la nulidad de divorcio y si no, pues bien, se hace el emplazamiento de forma adecuada. Así que bien, otro ejemplo de estos también es en materia fiscal hablando, ya que conforme a la ley del impuesto sobre la renta, los contribuyentes no deberán pagar el impuesto por la obtención, en este caso, de los siguientes puntos, lo que es ingresos resultantes de donativos entre cónyuges. Asimismo, en el caso de realizarse un procedimiento o al tener una discrepancia fiscal, no se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas de su cónyuge. En este sentido, prácticamente los donativos no tendrían que declararse porque no se tributan. Muy bien, entonces la primera sala, que es quien viene a resolver esta contradicción de tesis entre los tribunales de Aguascalientes y Veracruz, determinó lo siguiente: si no se hace bien el emplazamiento, entonces tiene que nulificar todo, incluyendo el divorcio. ¿Por qué? Como se dijo anteriormente, el emplazamiento es la parte más importante de todo proceso judicial. Por eso mismo, yo afirmo que el actuario tiene una labor incluso más importante que el propio juez, ya que es quien lleva este emplazamiento, lleva esta demanda al demandado para avisarle que hay un procedimiento judicial en su contra. Si el actuario no hace bien su trabajo, entonces todo lo que viene después pues se va a la basura. El trabajo del abogado, el trabajo del archivo, del secretario, del proyectista, del propio juez, pues todo queda inservible, porque hay que reponer ese procedimiento desde un inicio. También la primera sala de la Corte establece que los jueces de oficio, ¿qué quiere decir esto? De oficio, que aunque las partes no lo digan, el juez tiene la obligación de analizar si el emplazamiento se llevó correctamente. Obviamente tiene que ser visible. Por ejemplo, que el actuario haya señalado qué documento se corre como traslado, que se haya efectuado en días y horas hábiles, que por ejemplo se haya cerciorado o haya acompañado evidencia fotográfica de que acudió al domicilio, que preguntó con las personas, que describa el lugar, o por ejemplo que al llegar al domicilio y no encontrar deje un citatorio, pero señale bien la hora a la cual se va a llevar al día siguiente, ya que si lo deja también muy abierto, es decir, que diga el actuario, espérame mañana de entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, no, pues también eso da pauta a que se nulifique el emplazamiento, que vaya bien el nombre del demandado, ya que muchas veces llegan y preguntan por una persona que nada que ver. Estos elementos son muy importantes y tiene que el juez analizarlo de oficio, y se insiste, en caso de que no se lleve correctamente, tiene que mandar a reponer el emplazamiento. En mi experiencia profesional, yo jamás he visto que un juez de oficio analice si el emplazamiento se llevó o no a cabo correctamente. Esto no significa que no se haga, porque hay jueces que sí lo hacen. Un ejemplo para evidenciar lo anterior es que se inicia un juicio por el cobro de unos pagarés de parte de un banco hacia una persona deudora. Llega el actuario y busca a la persona y sí la encuentra, pero esta persona era invidente. ¿Por qué pasó esto? Lamentablemente lo asaltaron y le dispararon. La pérdida de sangre generó que quedara ciega esta persona. Entonces lleva a cabo el emplazamiento. Pero el juez advierte que se emplazó a una persona invidente. Entonces suspende el procedimiento y ordena al actuario acudir nuevamente al domicilio y emplazar a la persona. ¿Cómo? El propio juez acudió con el actuario al domicilio y le preguntó si la persona vivía con alguien. Ella le dijo, no, yo vivo solo. Muy bien, mire, la vez anterior llegó el actuario y le entregó estos documentos. Obviamente usted, pues al no poder ver, no lo puede leer. Sí, efectivamente, contestó la persona. Entonces el juez le leyó toda la demanda y le leyó los anexos. Este requisito cumple con el emplazamiento debido, ya que la persona sabe que alguien lo está demandando y por qué motivo. Después de esto, el juez le preguntó, bueno, ¿y usted tiene los medios económicos para contratar un abogado? La persona contesta que no.
entonces el juez, al ser una persona en estado de vulnerabilidad por no poder ver, gira oficio a Defensoría Pública para que se le asigne un abogado de forma gratuita. El Defensoría Pública contesta que sí, efectivamente le puede asignar el abogado y que la persona vaya a Defensoría para que se haga el trámite correspondiente. A lo que el juez regaña al abogado. Oye, ¿qué parte de que la persona no puede ver no entiendes? Tú vete al domicilio, recaba la firma, los formatos y otórgale esta asesoría jurídica gratuita. Entonces, con esta actuación del juez se cumple con ese principio de emplazamiento. Ojalá y hubiese más jueces que hicieran bien ese trabajo. Yo sé que a veces es muy difícil por la carga laboral. Un juzgado recibe entre 1000 y 1200 demandas por año. Es muy complicado, pero sí se puede lograr. Otro punto que también aborda la sentencia es: ¿qué pasa si uno, creyendo que se divorcia, se vuelve a casar? Entonces, en ese caso, la mayoría de los códigos de procedimientos civiles y códigos civiles establecen un principio de buena fe. Es decir, que si la nueva pareja contrae un nuevo matrimonio bajo este principio de buena fe, el matrimonio subsiste. Vamos al caso concreto. Supongamos que yo me quiero divorciar de mi esposa. Promuevo el divorcio y mi esposa jamás se entera que yo ya me divorcié. Se emite sentencia en ese sentido. Pasan 3 años y mi ex esposa por Facebook se entera que yo me volví a casar. Entonces interpone esta demanda de amparo indirecto por defecto en el emplazamiento y se decreta la nulidad del divorcio. Pero yo ya me volví a casar. Entonces, ¿qué pasa con ese nuevo matrimonio? A pesar de que se nulifique el divorcio y en teoría yo tenga subsistente el matrimonio anterior y el nuevo matrimonio se nulifique, aún así siguen existiendo los derechos y obligaciones. Es decir, que mi nueva pareja tiene derecho a pensión alimenticia, mis hijos tienen derecho a pensión alimenticia también, y en caso de que yo me quiera volver a divorciar, este matrimonio sigue subsistente para que adquieran los derechos, por ejemplo, de liquidación de sociedad conyugal. ¿Qué es esto? Que los bienes que creamos en matrimonio pues se repartan equitativamente, y en caso de que la mujer se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar o haya dedicado al menos medio tiempo, tenga también derecho a una compensación económica por este tiempo dedicado al hogar y a los hijos, y también una pensión alimenticia. Entonces, a pesar de que haya un nuevo matrimonio, los derechos y obligaciones siguen subsistentes. Entonces, ya para concluir, si uno quiere nulificar un divorcio, hay que atacar por esta vía, por la nulidad en el emplazamiento. Obviamente, si el emplazamiento se llevó a cabo bien, el divorcio queda subsistente. Sobre todo esto, abogada, ya para concluir, ¿cuál es tu opinión? Muy bien, abogado. Pues en cuanto a respecto, esto es una parte muy importante, como usted lo menciona, ya que a pesar de que exista precisamente una demanda de divorcio, ya sea sin justificación de causa o con algunas excepciones, prácticamente la ley no va a desamparar a los menores o a los hijos que en este caso se hayan contraído durante el matrimonio. Y esto es una parte muy importante porque precisamente habla de los derechos humanos y que bueno, nosotros como la legislación mexicana tenemos estos puntos de vista muy importantes que protegen a los menores, como lo que viene siendo la protección integral. ¿En qué consiste esto? En que la ley precisamente establece mecanismos para proteger lo que son los derechos del menor en cuanto a situaciones de divorcio se trate, y consiste precisamente en tener un buen proceso para que en este caso no se vea afectada la estabilidad emocional del menor. También tenemos el interés superior del menor. ¿A qué me refiero con esto? En que la ley prioriza lo que viene siendo los intereses superiores de los niños y niñas, que en este caso estamos hablando de las decisiones judiciales que lleguen a tomar en cuenta los jueces para su bienestar del menor. También tenemos lo que es la participación de expertos. ¿En qué consiste esto? En que también la ley tiene la obligación de que en este caso, si un menor se ve afectado durante el proceso de divorcio, sea asistido con atención psicológica para que pueda tener una mejor calidad de vida, o que en este caso no se vea afectado el menor durante el proceso. Aquí
pues es una parte importante porque precisamente la ley no los va a desamparar y tanto los derechos como las obligaciones van a ser por parte de ambos padres. Así que ahora pues prácticamente ya saben, si se van a casar es muy importante que traten estos temas con su pareja, tanto temas legales como estos temas legales, tanto como los temas sentimentales en caso de que lleguen a contraer matrimonio e hijos respectivamente después de. Así que bueno, prácticamente esto es para que puedan ustedes tener una relación más sólida y que en el momento en que llegue a resultar precisamente estos casos de divorcio, pues no se vean tan afectados de manera legal. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda jurídica, con gusto pueden comentarlo abajito en los comentarios y con mucho gusto nosotros se las resolveremos en videos especiales para ustedes. Tampoco olviden ver los videos de Talafito y Maestro Talaf, ya que estaremos subiendo contenido de los artículos con respecto al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias, hasta la próxima. Con nosotros, tu seguridad y confianza están aseguradas. Talaf Abogados, siempre a tu lado.